A lo largo de los tiempos, una interrogante ha persistido en innumerables mentes: ¿quién es Dios? En las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, encontramos una contestación tan impactante como misteriosa. Moisés, frente a una zarza ardiente, oye a Dios proclamar: «Yo soy el que soy». Tal vez te has cuestionado el significado de estas palabras. ¿Cómo puede este enunciado desvelar aspectos tan profundos de la divinidad y al mismo tiempo ofrecer soluciones a nuestras inquietudes más esenciales? Estas expresiones, aunque concisas, encierran un mar de significados. Nos invitan a contemplar a un Dios que desafía nuestras definiciones, un ser que existe por sí mismo, independientemente de cualquier cosa o persona. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, un ser eterno que trasciende el tiempo y el espacio, pero que opta por estar cerca de nosotros. Hoy vamos a profundizar sobre este fascinante ser divino y te invito a sumergirte conmigo en esta exploración. Juntos vamos a desentrañar el misterio y la grandiosidad detrás de «Yo soy el que soy», y a descubrir cómo puede alterar nuestra percepción de Dios y de nuestra propia existencia. Pero antes, reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desorientados, como si vagáramos en el tiempo, sin un propósito claro o dirección? Y si te dijera que comprender la esencia del yo soy puede aportar claridad y serenidad a tu vida. En este video buscaremos respuestas en las Escrituras y hallaremos una guía confiable en el Creador de todo. Te prometo que al concluir este recorrido tendrás una nueva visión sobre quién es Dios y lo que ello representa para ti. Así que acompáñame hasta el final, porque el mensaje de hoy tiene el potencial de transformar tu vida por completo. Cuando Moisés se aproximó a esa ardiente zarza, no imaginaba que estaba a punto de experimentar uno de los encuentros más reveladores en la historia de la humanidad. Éxodo 3:14 registra un instante crucial donde Dios no solo reveló su identidad, sino que también brindó a Moisés y a nosotros una visión de su inmortalidad. Al preguntar Moisés por el nombre de Dios, buscaba una explicación que pudiera hacer comprensible lo incomprensible, que tradujera lo eterno al entendimiento humano. La respuesta, sin embargo, supera toda lógica: «Yo soy el que soy». Esta afirmación no solo definió a Dios ante Moisés, sino que también ha resonado a través de los siglos como un recordatorio de la existencia y soberanía divinas. Al decir «yo soy el que soy», Dios se establece como un ente no condicionado por factores externos ni limitado por el tiempo. Él no fue creado, ni depende de nada ni de nadie para existir. Dios es eterno, inabarcable y absolutamente autosuficiente. Este pronunciamiento tuvo lugar en un contexto histórico en el cual los dioses egipcios eran numerosos y dependían de relatos y mitologías humanas para su reconocimiento. Dios, en su esencia pura, confronta directamente estas falsas deidades, demostrando que el Dios de Israel no solo es real, sino que es el origen de toda existencia. Imaginen la impresión que estas palabras causaron en Moisés. Estaba frente a un Dios que no requería de títulos o mitos para afirmar su supremacía. En su lugar, Dios simplemente existe. Este evento revelador le mostró a Moisés que el Dios que lo había llamado a liberar al pueblo de Israel era completamente distinto a cualquier otro que hubiera conocido anteriormente. Esta singularidad es una constante a lo largo de toda la Escritura. Dios no es como los seres humanos. Él es el Creador, eterno y perfecto. Él sostiene el universo, mientras que todo lo demás está sujeto a cambio y limitación. Este descubrimiento también preparó a Moisés para comprender que su misión no se basaba en sus capacidades, sino en la fuerza de Dios.
Cuando Moisés dudó de su habilidad para liderar a los israelitas, Dios le aseguró: «Ciertamente estoy contigo». Éxodo 3:12. La confianza de Moisés no residía en su fuerza, sino en la naturaleza eterna de Dios. Este mismo principio sigue vigente hoy. Nuestra seguridad no proviene de nuestras habilidades, sino del hecho de que el Yo Soy nos acompaña en cada paso del camino. En el Nuevo Testamento, Jesús explica aún más claramente esta revelación. En Juan 8:58 proclama: «Antes de que Abraham naciera, yo soy». Estas palabras vinculan directamente a Jesús con el Dios que se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. No es sorprendente que los fariseos reaccionaran con vehemencia. Jesús se identificaba con el Dios eterno y soberano del Éxodo. Esta conexión nos revela que al mirar a Cristo, vemos al Yo Soy encarnado. El término Yo Soy también nos invita a reflexionar. Nos reta a detenernos y meditar sobre quién es Dios y cómo se relaciona con el mundo y con nuestras vidas. Reconociendo que Dios es auténtico, eterno y soberano, estamos llamados a confiar en Él en toda situación. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios, Dios se mantiene constante, un bastión firme en medio de la adversidad. Su inmutabilidad nos brinda paz, incluso en los desafíos más arduos. Aunque es imposible comprender totalmente lo que «yo soy el que soy» significa en su totalidad. Sin embargo, este enigma no debería alejarnos, sino acercarnos más a Dios. Este enunciado nos recuerda que Dios trasciende nuestra comprensión, pero no está fuera de nuestro alcance. Él elige revelarse a nosotros, no para que lo expliquemos exhaustivamente, sino para que lo conozcamos y confiemos en Él. Esta es la esencia de la fe: acoger el misterio y encontrar seguridad en el carácter inmutable de Dios. La importancia de esta revelación trasciende los límites de la teología y tiene aplicaciones directas en nuestra vida cotidiana. Reconocer que Dios es Yo Soy transforma cómo nos enfrentamos a las incertidumbres del día a día. En momentos donde todo parece inestable, podemos encontrar solaz en la certeza de que Dios es constante. Su palabra es fiel y sus promesas son inmutables. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como reflejamos en Hebreos 13:8. Al reflexionar sobre Éxodo 3:14, debemos preguntarnos: ¿qué implica para nosotros hoy que Dios sea Yo Soy? Nos lleva a reconocer que nuestra existencia está profundamente ligada a Él, como afirma Pablo en Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Sin Dios, nada que existe tendría vida. Con Dios, descubrimos propósito, significado y esperanza para cada día. Mientras meditamos en esta profunda verdad, nos sentimos movidos a la oración. Yo soy no es simplemente un título, es una revelación de la esencia de Dios. Él es el origen de toda vida, la fuente de toda verdad y el cimiento de nuestra fe. Nos insta a confiar en Él, a depender completamente de Él y a encontrar consuelo en la certeza de que Él es suficiente para todo lo que necesitamos.
Yo soy el que soy, nos recuerda que en Dios hallamos todo lo que nuestros corazones anhelan. A través de la historia, la noción de divinidad ha sido moldeada por las limitaciones humanas y la imaginación. En el contexto del antiguo Egipto, donde Moisés recibió la revelación divina, existían numerosos dioses, cada uno con sus propias limitaciones. Representaban diferentes aspectos de la creación como el sol, el Nilo y la fertilidad. Estos dioses a menudo se percibían como entidades que dependían de rituales, oraciones y en ocasiones de la voluntad humana para su existencia. En contraste, el Dios "Yo soy el que soy" no solo rechaza esta concepción limitada de la divinidad, sino que la supera completamente. Mientras que los dioses egipcios eran creaciones de manos y mentes humanas, el Dios de Israel no es un producto de invención humana. Él es el creador, no la creación. Los dioses falsos dependen de narrativas y mitos para justificar su presencia. Sin embargo, el Dios verdadero no necesita justificación alguna. Él simplemente es. Esta distinción se hace aún más evidente en los enfrentamientos entre Moisés y el faraón en Egipto. Cada plaga enviada por Dios desafiaba directamente a una deidad egipcia, demostrando que "Yo soy" es soberano sobre todo lo que los egipcios veneraban como sagrado. El contraste también es marcado en la forma en que "Yo soy" interactúa con su pueblo. Los dioses falsos exigen sin cesar y nunca ofrecen nada a cambio. Sus seguidores quedan atrapados en un ciclo interminable de sacrificios y rituales que nunca logran satisfacer completamente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en cambio, el Dios de Israel es un Dios que provee generosamente. No solo liberó a los israelitas de Egipto, sino que también los sustentó en el desierto con maná, agua y guía constante. Yo soy no exige por necesidad propia, actúa movido por su bondad, alegría y generosidad. Esta diferencia nos invita a reflexionar sobre los dioses modernos que buscan ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Mientras que los egipcios adoraban a dioses hechos de piedra y oro, hoy en día, frecuentemente, depositamos nuestra confianza en la riqueza, el poder, las relaciones o los logros personales. Sin embargo, al igual que los dioses de Egipto, estos sustitutos son efímeros y no pueden satisfacer ni sostener verdaderamente. Solo "Yo soy" puede ofrecer la seguridad y la paz que trascienden todas las circunstancias. En Isaías 44, 6-8, Dios declara: "Yo soy el primero y yo soy el último. Aparte de mí no hay Dios". Este pasaje no solo reafirma la exclusividad de Dios, sino que también destaca la futilidad de confiar en ídolos. Los dioses falsos, tanto antiguos como modernos, carecen del poder de salvar, curar o redimir. Prometen mucho, pero entregan poco. En contraste, "Yo soy" es fiel en cumplir todas sus promesas y en él encontramos todo lo que necesitamos. El ejemplo de los israelitas en el desierto también nos enseña sobre el peligro de reemplazar al verdadero Dios con ídolos. A pesar de haber presenciado las maravillas de Dios en Egipto, construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Esta historia, narrada en Éxodo 32, sirve como un recordatorio de cuán fácilmente podemos desviarnos cuando apartamos nuestra vista de "Yo soy". Sin embargo, incluso en nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel, llamándonos a regresar a Él. Jesús, al declarar en Juan 14:6,
Yo soy el camino, la verdad y la vida, reafirma la unicidad de Dios en contraste con todas las otras alternativas que el mundo ofrece. Él no es simplemente otra opción. Él es la única verdad, el único camino hacia la vida eterna. Al igual que en Egipto, donde Dios se reveló como el único y verdadero, Jesús nos insta a abandonar todo lo que compite con Dios en nuestras vidas y a seguirlo sin reservas. Esta unicidad de yo soy no es una restricción, sino una bendición. Saber que Dios es el único y verdadero Dios nos libera de la búsqueda incesante de significado y seguridad en cosas que no pueden ofrecerlas. En lugar de perseguir ídolos, estamos invitados a descansar en el carácter y la suficiencia de Dios. Él es el mismo Dios que guió a los israelitas y que está con nosotros hoy. Además, Yo Soy nos insta a que nuestra devoción sea completa. Dios nos invita a amarlo con toda nuestra esencia, corazón, alma y mente, tal como se indica en Mateo 22:37. Este llamamiento supera la simple obligación. Es una oferta para profundizar nuestra conexión con el Dios eterno. Él anhela que vivamos la plenitud de su presencia, algo que ninguna deidad ficticia puede proporcionar. Por lo tanto, al evaluar la distinción entre yo soy y los dioses inventados, nos vemos ante un dilema significativo. ¿Elegiremos seguir al Dios eterno y supremo o nos desviaremos tras las falacias del mundo? Yo soy se manifiesta no solo como el Dios único y verdadero, sino también como el que nos apoya, nos orienta y nos libera. Merece toda nuestra adoración y confianza porque es inmutable, igual ayer, hoy y siempre. Desde el alba de la historia, la humanidad ha buscado descifrar el flujo de los acontecimientos históricos y su significado último. Frecuentemente tememos que los sucesos globales escapan a nuestro control, dejados al azar o al capricho de entidades ocultas. No obstante, Yo Soy el que soy nos ofrece una visión completamente diferente. En Isaías 46, 9-10, Dios proclama: Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, declarando el final desde el comienzo y desde tiempos antiguos lo que aún no ha ocurrido. Esta proclamación nos confirma que Dios no solo conoce la historia, sino que Él mismo la dirige y la mantiene. La confrontación de Moisés con Dios en la zarza revela que Yo Soy no es un observador inactivo, sino el actor principal en la narrativa humana. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto, evidenció que su autoridad y dominio no se restringen a lo creado, sino que abarcan la administración y orientación de las acciones humanas. Liberó a Israel del yugo egipcio y lo condujo a cumplir sus designios eternos. La saga de Israel es, de hecho, una demostración de la dominación de Yo Soy sobre los acontecimientos globales. Esta dominación divina también se extiende a nuestra era. Residimos en un mundo caracterizado por la incertidumbre, conflictos bélicos, cambios climáticos y crisis sociales. Es sencillo sentirse desamparado ante tales retos. Sin embargo, Yo Soy nos asegura que Dios no ha perdido su dominio. Sigue siendo el Señor de la historia, manejando cada detalle para su gloria y el beneficio de aquellos que lo aman, según se expresa en Romanos 8:28. Nada es ajeno a su plan, y aunque el caos pueda ser evidente, todo contribuye a sus fines. En Isaías 41:4, Dios cuestiona: ¿quién ha hecho esto y convocado a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y con los últimos, yo soy Él. La Biblia nos enseña que Dios no solo inauguró la existencia, sino que permanecerá hasta su culminación. Él es descrito como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, según lo revelado en Apocalipsis 22:13. Este conocimiento nos brinda consuelo al reconocer que estamos bajo el cuidado de un Dios inmutable y supremo.
Este principio debe influir en cómo concebimos nuestras propias vidas. A menudo nos sentimos desorientados, como si nuestras vidas carecieran de propósito o dirección. No obstante, al considerar a Dios como el Yo Soy, entendemos que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos diseñó con un propósito específico y moldea nuestras vidas para que seamos más como su Hijo, conforme a lo expresado en Romanos 8:29. No somos fruto del azar, sino actores en un diseño divino. Jesús proclamó en Mateo 28:18 que le ha sido otorgada toda autoridad en el cielo y en la tierra, subrayando así la soberanía del Yo Soy a lo largo de la historia. Él no solo es el protagonista de la narrativa celestial, sino también el guía de todo hacia su conclusión. Al reconocer la soberanía de Jesús, somos invitados a confiar en Él y someter nuestras vidas a su gobierno. Además, la gobernanza divina de la historia no nos relega a meros observadores. El Yo Soy nos convoca a participar activamente en su propósito. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda que somos embajadores de Cristo. Esto significa que mientras Dios dirige los eventos globales, también nos asigna roles específicos dentro de su reino. Cada acción, por pequeña que sea, contribuye a su plan celestial. Es crucial recordar que la dirección divina de los eventos es un llamado a la confianza y la oración. Al comprender que Dios controla todo, nos liberamos del temor y la ansiedad. En vez de preocuparnos por las incertidumbres, podemos descansar en la certeza de que el Yo Soy tiene un propósito claro. Él ve el panorama completo mientras nosotros solo percibimos fragmentos. Esta conciencia debe llevarnos a orar a aquel que reina supremo sobre todo. Además, la intervención divina en la historia siempre busca la redención y la restauración. Incluso cuando nos desviamos de su camino, Dios interviene para ofrecer redención. La crucifixión de Cristo es la evidencia más clara de esto. Lo que parecía la mayor derrota fue en realidad la victoria más sublime. Dios convierte los finales en nuevos comienzos, una dinámica que también se manifiesta en nuestras vidas. Así, al mirar la historia desde la perspectiva del Yo Soy, estamos llamados a vivir con fe y esperanza. Dios no solo creó todo, sino que también lo sustenta y lo guía hacia su propósito final. Él domina cada instante, desde el movimiento del sol hasta las decisiones más significativas de nuestras vidas. Confiando en Él, podemos estar seguros de que nuestras vidas están seguras en sus manos. Él es el creador y consumador de nuestro destino. Uno de los consuelos más profundos del Yo Soy es la certeza de su presencia constante. Cuando Dios afirmó a Moisés en Éxodo 3:12, «Ciertamente estaré contigo», no solo prometía acompañarlo en su misión a Egipto, sino que proclamaba una verdad eterna. El tema de la presencia divina es central en las Sagradas Escrituras, y la revelación del Yo Soy nos asegura que Dios siempre está a nuestro lado. Esta certeza se vuelve un faro de esperanza, especialmente durante los periodos de adversidad y duda. Cuando la soledad o la preocupación nos abruman, el Yo Soy nos conforta recordándonos que nunca estamos solos. El Salmo 23:4 refuerza esta idea al declarar que la presencia de Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestra esperanza, incluso en los tiempos más sombríos. Esta presencia constante de Dios trasciende el concepto teológico para convertirse en una vivencia diaria. Josué 1:9 relata cómo Dios aseguró a Josué, al igual que a Moisés, su presencia ininterrumpida ante cada desafío. Esta promesa divina se extiende también a nosotros en la actualidad. Dios se manifiesta en nuestra vida, fortaleciéndonos y guiándonos a cada paso.
En el Nuevo Testamento, esta promesa se materializa aún más claramente con la encarnación de Jesús, quien en Mateo 1:23 es revelado como Dios con nosotros, compartiendo nuestras experiencias humanas, desde el dolor hasta la alegría. Juan 14:18 resalta que Jesús prometió a sus discípulos una presencia perpetua a través del Espíritu Santo, ofreciéndonos consuelo y paz incluso en el caos. Isaías 41:10 resuena con la promesa de que Dios está siempre a nuestro lado, brindándonos el soporte necesario para superar cualquier adversidad. Esta omnipresencia nos invita a profundizar nuestra relación con Él, como sugiere Santiago 4:8. Dios desea involucrarse en cada aspecto de nuestra vida, guiándonos hacia la transformación personal. La constancia de Dios es otro aspecto vital de su presencia. A diferencia de las personas que pueden fallarnos, Dios es constante y fiable, como se subraya en Hebreos 13:5. Esta fiabilidad nos da la seguridad de que, incluso en momentos de incertidumbre, podemos confiar en el Yo Soy, quien nunca cambia. La presencia de Dios también nos llama a actuar como sus testigos, compartiendo su amor y poder. Mateo 28:20 no solo ofrece consuelo, sino que nos desafía a llevar su luz a los rincones más oscuros del mundo. Cuando dudamos de la presencia divina, nuestra fe debe ser la guía, al igual que Moisés confió en el Yo Soy. Según 2 Corintios 5:7, nuestra fe no se basa en la vista, sino en la verdad eterna de Dios. Confiar en la omnipresencia del Yo Soy transforma nuestra existencia, nos proporciona el valor para enfrentar desafíos, la paz para soportar tormentas y la alegría para celebrar cada momento. Saber que Dios está con nosotros lo cambia todo, transformándolo de un ser distante a un Padre cercano y amoroso que camina a nuestro lado, sosteniéndonos y llamándonos a vivir en comunión con Él. Esta realidad de la eternidad desafía nuestro entendimiento humano, pero fortalece nuestro espíritu. Encontrándonos dentro del flujo temporal del pasado, presente y futuro, Dios nos ofrece una perspectiva diferente al declararse «Yo soy quien soy», en Éxodo 3:14. Esta afirmación nos lleva a entender su existencia como algo que no cambia y es eterno. Dios trasciende el tiempo. Él es el principio y el final, el alfa y el omega, como se revela en Apocalipsis 22:13. Dios percibe toda la historia en un instante, transformando nuestra comprensión de Él y de nuestro propio lugar en el cosmos. Al decir yo soy, Dios nos muestra su existencia inmutable y perpetua. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Antes de que existiera cualquier cosa, ya era, según el Salmo 92. Esta noción de eternidad divina no es meramente teórica, sino que influye decisivamente en nuestras vidas, brindándonos seguridad en su constancia y fortaleciendo nuestra fe. La eternidad de Dios también subraya nuestra total dependencia de Él. Mientras que nuestra vida es limitada y transitoria, Dios permanece firme e inalterable. Pablo lo expresa en Hechos 17:28 al decir, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nuestra vida adquiere sentido y propósito solo en conexión con el Eterno. Dios es el origen de todo nuestro ser y todo lo que poseemos, como se afirma en Génesis 1:1, donde se narra que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Él preexistía a la creación, no es parte de ella, sino su autor.
Su eternidad sostiene la existencia de todo lo que conocemos. Todo lo que percibimos está fundamentado en Dios, quien no tiene principio ni fin. Sin Él, nada tendría vida ni propósito. En el Nuevo Testamento, Jesús profundiza nuestra comprensión de esta eternidad divina al declarar en Juan 8:58, «Antes de que Abraham naciera, yo soy». Esta afirmación vincula directamente a Jesús con el «yo soy» de Éxodo, reafirmando su naturaleza eterna. En Cristo el Eterno entra en nuestro tiempo y espacio, haciéndose accesible y ofreciéndonos la posibilidad de experimentar la vida eterna con Él. Esta percepción de la eternidad de Dios nos insta a reevaluar nuestras prioridades. Jesús nos aconseja en Mateo 6:19 a 21 que acumulemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, en lugar de aferrarnos a lo terrenal. Esta enseñanza recalca la importancia de enfocar nuestras vidas hacia lo eterno en vez de lo pasajero. Esta perspectiva eterna nos insta a vivir con propósito y a valorar aquello que tiene significado perdurable. El reconocimiento de que Dios es eterno nos enfoca hacia lo esencial, impulsándonos a buscar una existencia que esté en armonía con sus designios. La visión completa que Dios tiene de nuestras vidas es otro aspecto crucial de su eternidad. Mientras nosotros nos concentramos en el presente y a veces miramos al pasado con nostalgia o arrepentimiento, Dios comprende nuestro relato completo, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Jeremías 29:11 resalta esta idea, donde Dios afirma que conoce los planes que tiene para nosotros, planes de prosperidad y no de calamidad, para darnos un futuro lleno de esperanza. Esta promesa nos permite confiar plenamente en Él, sabiendo que su perspectiva eterna garantiza que siempre busca lo mejor para nosotros. La eternidad de Dios también nos invita a la oración. Al meditar sobre su naturaleza infinita, inmutable y perfecta, somos movidos a dirigirnos a Él con reverencia y gratitud. El Salmo 145:13 nos recuerda que su reino es eterno y su dominio persiste por todas las generaciones. Orar al Dios eterno es reconocer que merece toda honra y gloria, pues Él trasciende tiempo y espacio. Además, la eternidad de Dios nos brinda esperanza en un mundo donde todo es efímero y nada parece perdurable. Hebreos 13:8 afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ofreciéndonos la certeza de que, a pesar de los cambios y desafíos, la fidelidad de Dios es constante. Su permanencia es un recordatorio de que sus promesas son infalibles y que podemos encontrar descanso en Él. Finalmente, la eternidad del Yo Soy nos revela la vida eterna que nos ofrece a través de Jesucristo, como se declara en Juan 14:6, donde Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. A través de Él, estamos invitados a participar en la eternidad divina. Esta vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza en el presente cuando elegimos vivir en comunión con Dios. Esto nos llama a confiar en Él, depender de Él y adoptar una perspectiva eterna en la cual encontramos todo lo necesario. Al proclamar «Yo soy quien soy», Dios nos enseña sobre su autosuficiencia total y absoluta. No necesita nada externo para existir o mantenerse. Esta comprensión es transformadora, pues revela que todo lo que necesitamos proviene de Él, como afirma Pablo en Colosenses 1:16 a 17. En un mundo que constantemente nos empuja a llenar vacíos con cosas, personas o logros, el Yo Soy nos recuerda que solo Dios es completamente suficiente. Él es la fuente de todo bien, el origen de toda provisión y la respuesta a las necesidades más profundas del ser humano. El Salmo 23:1 nos dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Esta afirmación nos anima a confiar en que Dios nos provee de todo lo necesario, liberándonos de las presiones mundanas. A menudo buscamos significado en el trabajo, las relaciones o logros personales, pero el yo soy nos enseña que nuestra verdadera identidad y valor residen en pertenecer a un Dios que es completo en sí mismo. En Filipenses 4:19, Pablo destaca que nuestra provisión proviene de Dios, no de nuestros esfuerzos. Esta verdad subraya que, incluso en la incertidumbre, podemos encontrar seguridad, sabiendo que Dios cuida cada aspecto de nuestras vidas. Mateo 6:25 a 34 nos exhorta a no preocuparnos por nuestras necesidades básicas, como la comida o el vestido, ya que Dios vela por nosotros. Él es el yo soy, el proveedor infalible. Al confiar en Él, experimentamos una paz que supera todo entendimiento, descansando en la certeza de que Él satisfará todas nuestras necesidades. Esta suficiencia divina también es fundamental en nuestra salvación. Efesios 2:8 a 9 nos recuerda que somos salvados por gracia a través de la fe, un regalo que no proviene de nosotros, sino que es un obsequio de Dios. El yo soy es completamente suficiente para redimirnos, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. No necesitamos esforzarnos por alcanzar su gracia. Él ya ha provisto todo lo necesario a través de Jesucristo. Esta verdad nos libera de la carga de las prácticas religiosas vacías y nos invita a vivir en gratitud y oración. Isaías 40:29 a 31 ilustra cómo la suficiencia de Dios nos fortalece en la debilidad. Él da poder a los fatigados y aumenta la fuerza de los débiles. Incluso los jóvenes se cansarán, pero aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esta promesa nos asegura que, incluso en nuestros límites, Dios es suficiente para sostenernos y revitalizarnos. Además, la suficiencia de Dios nos llama a depender completamente de Él. Juan 15:5, donde Jesús dice, «Yo soy la vid, ustedes los pámpanos», nos enseña que sin Él no podemos producir fruto perdurable. Es únicamente en nuestra conexión con el yo soy donde encontramos la fuerza y la capacidad para vivir una vida fructífera y significativa. La suficiencia de Dios también nos insta a abandonar nuestros ídolos. Frecuentemente depositamos nuestra confianza en cosas que no pueden sostenernos, como el dinero, el estatus, las relaciones o incluso nuestras habilidades. Estos ídolos siempre fallan. Solo Dios es verdaderamente suficiente, como se afirma en Isaías 46:9. Recuerden las cosas pasadas, pues yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y nadie es como yo. Este reconocimiento de la exclusividad de Dios nos desafía a buscarlo como nuestra única fuente de seguridad y satisfacción. Cuando comprendemos la suficiencia de Dios, también nos sentimos empoderados para vivir contentos en cualquier circunstancia. Pablo expresa esto en Filipenses 4:11 a 13, diciendo que ha aprendido a estar contento ya sea en abundancia o en escasez, y que puede hacer todas las cosas a través de Cristo que le da fuerza. En última instancia, la comprensión de la suficiencia de Dios nos lleva a la oración, reconociendo que Él es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades y guiarnos a través de cada desafío. Esta conciencia nos anima a confiar más profundamente en Él y a buscar su presencia constante en nuestras vidas. Él es el yo, que no necesita nada, sin embargo elige amarnos, nos sostiene y nos redime. Cuando reconocemos su completidad, nos movemos a orar a Él con todos nuestros corazones, almas y mentes. Él merece todo el honor y el aplauso, no solo por lo que hace, sino por quien es, el Dios eterno, no cambiante y todo suficiente. Hemos llegado al final de esta jornada
a la profunda y vida cambiante significación de yo soy lo que soy. A lo largo de la Escritura, hemos visto cómo este estatuto trasciende el tiempo, revelando a un Dios que es eterno, no cambiante y todo suficiente. Él es el creador de todas las cosas, la fuente de la vida y el sostenedor del universo. Pero lo más importante es que Él es un Dios que desea estar con nosotros, caminando junto a nosotros en cada paso de nuestras vidas. Esta revelación no es solo teológica, sino profundamente práctica. Saber que el yo soy es quien Él es, nos da fuerza, esperanza y dirección en un mundo tan marcado por la incertidumbre. El yo soy es una invitación a la confianza. Nos llama a dejar nuestras dudas, nuestros temores y nuestras propias limitaciones y a confiar en Él completamente. En un mundo en el que todo parece cambiar y fallar, Dios permanece constante. Él es lo mismo de ayer, de hoy y para siempre. Sus promesas no fallan y su presencia nunca nos deja. Este es el Dios que reveló su nombre a nosotros en Éxodos, que caminó entre nosotros en Jesucristo y que continúa guiándonos a través del Espíritu Santo. Él es todo lo que necesitamos en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Ahora, quiero invitarles a reflexionar sobre lo que hemos aprendido aquí hoy. ¿Cómo ha impactado su vida con el yo soy? ¿La han confiado como fuente de su fuerza, paz y esperanza? Dejen un comentario abajo contándome cómo este mensaje ha tocado su corazón. La naturaleza inmutable de Dios es un concepto esencial en teología, destacando que, a diferencia de los seres humanos, Dios no experimenta cambio alguno en su ser, voluntad o promesas. Esta característica divina proporciona una base sólida para la fe cristiana, asegurando a los creyentes que Él es completamente confiable y que sus promesas son eternas, independientemente de las circunstancias variables del mundo. En el contexto de la relación entre Dios y el tiempo, algunos teólogos como San Agustín han propuesto que Dios existe fuera del tiempo. Es atemporal. Esta perspectiva sugiere que Dios ve todos los eventos del pasado, presente y futuro con la misma inmediatez, lo que le permite interactuar con la creación de una manera que trasciende nuestra comprensión lineal del tiempo. La autosuficiencia de Dios es otra doctrina fundamental que implica que Dios no necesita de nada fuera de sí mismo para existir o para actuar. Esto contrasta radicalmente con los seres creados, que requieren de cosas externas para su subsistencia. Esta autosuficiencia significa que la creación no es necesaria para Dios, pero es un acto de pura generosidad y amor hacia su creación. La omnipresencia de Dios es un atributo que asegura que Él está presente en todas partes y en todo momento. Esta presencia universal no debe entenderse en términos físicos, sino como una capacidad divina de estar presente y activo en cada lugar y momento, influenciando directamente todos los aspectos del universo. La revelación de Dios a través de su nombre, Yo Soy, en el libro de Éxodo, no solo establece su identidad como el eterno e inmutable, sino también como el personal y accesible. Este nombre implica una promesa de fidelidad y presencia constante con su pueblo, un tema que se repite y expande a través de toda la Biblia. La encarnación de Jesucristo es vista como el acto supremo de la inmersión de Dios en la temporalidad humana, donde el Yo Soy toma forma humana. Esto revela de manera única la naturaleza de Dios como alguien que comprende profundamente la experiencia humana, incluidos el sufrimiento y la muerte, haciéndolo accesible de una manera nueva y radical. La doctrina de la Trinidad también refleja aspectos de la eternidad y la suficiencia de Dios. A través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos cómo Dios se relaciona consigo mismo en una comunidad perfecta de amor, demostrando que incluso en su autosuficiencia,
Dios es una relación de amor que se extiende hacia su creación. Desde una perspectiva escatológica, la promesa del Yo Soy culmina en la visión del Apocalipsis, donde Dios establece un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí, Dios promete una restauración completa y eterna, donde su presencia será todo en todos, eliminando todo dolor, sufrimiento y muerte. En la práctica espiritual, la confianza en el Yo Soy invita a los creyentes a adoptar una postura de dependencia total y sumisión a la voluntad de Dios. Esta actitud no solo refleja una teología profunda, sino que también forma una guía práctica para la vida diaria, promoviendo la paz interior y la resiliencia en tiempos de prueba. Finalmente, el concepto del Yo Soy, como fuente de toda vida y realidad, tiene implicaciones ecológicas y éticas, invitando a los creyentes a reconocer y respetar la sacralidad de toda la creación. Este entendimiento fomenta una responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia los demás, basada en el reconocimiento de que todo lo que existe es sostenido por la suficiencia y presencia de Dios. Al explorar la Biblia, uno puede toparse con dos representaciones bastante contrastantes de Dios. Por una parte, existe la imagen de un ser compasivo y misericordioso, quien perdona los pecados, ama a sus criaturas y ofrece esperanza de salvación eterna. En contraste, también se presenta una faceta más severa, caracterizada por mandatos de guerra, devastaciones y castigos severos. Este contraste puede hacerte sentir como si estuvieras descubriendo a dos entidades completamente distintas. ¿Podría ser que estás ante la presencia de una dualidad divina? Esta concepción de un Dios con dos naturalezas es un tópico profundamente debatido y polémico a lo largo de la historia religiosa. Tradicionalmente se ha enseñado que el Dios del Antiguo Testamento, conocido como Yahvé, es el mismo Dios del amor manifestado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Surge la interrogante, ¿y si esta no fuese la realidad completa? ¿Y si el Dios adorado en la antigua Israel no representaba una entidad de bien absoluto, sino que era la fusión de dos seres distintos a lo largo del tiempo? Examinemos más de cerca a Yahvé, un nombre omnipresente en el Antiguo Testamento. Este es el Dios que destruyó naciones, envió plagas, dictó ejecuciones y redujo ciudades a cenizas. Este no es el amable y paternal Dios que solemos escuchar en los sermones dominicales. Yahvé se presentaba como un ser temible, destinado a ser adorado más por miedo que por amor. Desobedecer a Yahvé implicaba enfrentarse a la ruina total. La divergencia se hace aún más evidente al considerar la descripción de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús enseña acerca de un Dios de amor y perdón, una narrativa diametralmente opuesta a la de Yahvé. Algunas corrientes antiguas del cristianismo, como el gnosticismo, también reconocieron estas discrepancias. Los gnósticos consideraban a Yahvé no como el verdadero Dios, sino como un ser inferior, un impostor que pretendía ocupar el lugar del verdadero soberano divino. En su visión, Yahvé era un Dios falaz que mantenía a la humanidad sumida en la ignorancia y el temor. Según los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan, Yahvé es descrito como el demiurgo, un ser inferior cuya creación del mundo material buscaba aprisionar las almas en lo físico. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá del alcance de Yahvé, oculto e inescrutable, y que la verdadera misión de la humanidad era liberarse del yugo de Yahvé para alcanzar un conocimiento superior. Pero, ¿por qué esta interpretación no es ampliamente conocida? A lo largo de los siglos, la Iglesia optó por amalgamar estas dos figuras divinas en una sola, combinando al severo Dios del juicio y la destrucción con el benevolente Dios del Nuevo Testamento.
Esta fusión y reinterpretación de las imágenes de Dios reflejan cómo las doctrinas y enseñanzas religiosas han evolucionado, influenciadas tanto por motivaciones espirituales como por necesidades sociopolíticas a lo largo de la historia. Para mantener su influencia y control sobre las convicciones del pueblo, durante siglos, aquellos que cuestionaban este relato eran etiquetados como herejes y silenciados. Así que, cuando consideras descripciones de Yahvé como benévolo y misericordioso, es válido preguntarte cómo el mismo Dios que promueve el amor también puede ordenar el exterminio. Es posible que nos hayan transmitido una versión simplificada de la historia, mientras que la verdad sobre la naturaleza de Dios se ha mantenido intencionalmente velada. Si consideramos que Yahvé fue solo uno de varios dioses en la antigüedad, ¿qué implica esto para el concepto de monoteísmo? ¿Realmente creían los antiguos en un solo Dios o existían múltiples deidades, siendo Yahvé solo el que prevaleció en la narrativa? ¿Te has cuestionado alguna vez por qué ciertos textos se incluyeron en la Biblia y otros no? Por ejemplo, ¿por qué algunos textos gnósticos son venerados como sagrados, mientras que otros son denigrados como heréticos? La respuesta a esto no tiene que ver con la intervención divina, sino con la política, simple y llanamente. Este debate nos lleva a un punto crucial en la historia, el Concilio de Nicea. En el año 325 d.C., el emperador Constantino enfrentaba la desintegración de su imperio y necesitaba una forma de consolidar a su pueblo bajo una misma creencia. El cristianismo estaba cobrando fuerza, pero existían muchas interpretaciones diferentes. Algunos creían que Jesús era completamente divino, mientras que otros lo veían simplemente como un maestro sagrado. Diversas sectas presentaban a Jesús bajo una luz completamente distinta a la que conocemos hoy. Constantino vio una oportunidad para estandarizar la fe cristiana y con ello unificar su imperio. Por ello, convocó a una gran asamblea de obispos y líderes eclesiásticos en Nicea. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero este encuentro no era una cumbre espiritual, era una maniobra política. A Constantino no le preocupaba la teología, su interés era el poder. El Concilio de Nicea no buscaba descubrir la verdadera palabra de Dios. Se trataba de establecer un relato que beneficiara los intereses del Imperio Romano. Vamos a explorar lo que realmente ocurrió tras las puertas cerradas de aquel concilio. Los obispos más influyentes se reunieron con una misión específica: decidir qué textos incluir y cuáles excluir. De hecho, existían muchos más textos y escrituras sobre Jesús que los que encontramos en el Nuevo Testamento hoy. ¿Has oído hablar del Evangelio de Tomás? Es un texto fascinante que presenta a Jesús más como un maestro místico, instando a la gente a buscar el conocimiento y la iluminación por sí mismos. Pero, ¿adivina qué? No fue incluido. Tampoco lo fue el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como uno de los discípulos más cercanos y significativos de Jesús.
¿Por qué fueron excluidos? Porque no coincidían con la versión del cristianismo que Constantino deseaba promover, una en la que Jesús era visto como divino y humano, donde los líderes eclesiásticos poseían autoridad y cuestionar el relato oficial era impensable. Abordemos la realidad. El Concilio de Nicea sentó las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Sin embargo, este establecimiento de la ortodoxia no se centraba en la verdad, sino en el control. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, ideas consideradas revolucionarias y demasiado liberadoras fueron suprimidas para mantener a la gente en una posición de sumisión, prefiriendo seguidores obedientes a pensadores libres. Se seleccionaron cuidadosamente aquellos textos que respaldaban su visión y se desacreditaron los demás como herejías. El concilio liderado por Constantino no solo determinó qué libros se incluirían en la Biblia, sino que también formuló doctrinas como el credo niceno, que delineaba las creencias que los cristianos estaban obligados a aceptar. Conceptos como la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo, se solidificaron durante este concilio. Antes de Nicea, no todos los cristianos aceptaban la idea de la Trinidad, pero tras el concilio, negar la Trinidad se convirtió en herejía. ¿Y qué sucedió con los textos y creencias alternativas que no fueron incluidos? Se les persiguió y destruyó sistemáticamente. Grupos como los gnósticos se vieron forzados a ocultarse para proteger sus escritos sagrados. Otros, como los cátaros, fueron aniquilados por la Iglesia. Todo esto se hizo en nombre de una verdad impuesta. Pero esta verdad no era más que una narrativa controlada por quienes ostentaban el poder. La Biblia, tal como la conocemos, es el resultado de una agenda política meticulosamente orquestada. Fue conformada, moldeada y editada para ajustarse a una narrativa específica que beneficiaba a los poderosos. Durante 2000 años, esta versión ha sido promulgada como la única verdad. Pero, ¿y si la verdadera historia de Jesús, la verdadera naturaleza de Dios, se encuentra en esos textos que fueron rechazados, ocultados o destruidos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos de estos textos perdidos han empezado a resurgir. En la década de 1940 se descubrió en Egipto una colección de escritos antiguos llamada Biblioteca de Nag Hammadi. Entre estos estaban numerosos textos gnósticos que habían estado escondidos durante siglos, incluidos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos documentos presentan una visión radicalmente diferente de Jesús, Dios y la esencia de nuestra existencia, una visión que fue deliberadamente suprimida por el Concilio de Nicea. Así que cuando alguien afirma que la Biblia es la palabra infalible de Dios, cabe preguntarse, ¿a cuál versión de la palabra de Dios se refieren? ¿A la que Constantino y sus obispos seleccionaron cuidadosamente para respaldar su agenda? ¿O a la verdad completa y sin censura que ha permanecido inaccesible durante más de 2 milenios? Imagina todo lo que sabes sobre el creador del universo, el Dios de la Biblia, ¿verdad? ¿Y si te dijera que ciertos grupos antiguos no creían que este Dios era el creador supremo? ¿Y si pensaban que este Dios era en realidad un ser corrupto, incluso malvado, que atrapaba a la humanidad en una realidad distorsionada?
Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que creían los gnósticos. Entonces, ¿quiénes eran estos gnósticos? Eran un grupo de cristianos tempranos que tenían una perspectiva completamente diferente sobre el Dios de la Biblia. Mientras que la cristiandad enseñaba que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era el único creador verdadero, los gnósticos decían: espera, no tan rápido. No consideraban a Yahvé como el Dios supremo. En lugar de ser un Dios benévolo, Yahvé era considerado por los gnósticos como un demiurgo, una entidad inferior y malévola que había creado el mundo material, aprisionando a la humanidad en él. Para los gnósticos, el verdadero Dios supremo, la auténtica fuente de todo bien y luz, estaba mucho más allá del alcance de Yahvé. Este Dios verdadero permanecía oculto, incomprensible y distante del mundo físico en el que residimos. Los gnósticos enseñaban que el mundo material, con todo su sufrimiento, dolor y corrupción, había sido engendrado por el demiurgo y que nunca debió haber sido creado. De hecho, consideraban al demiurgo como un carcelero y al mundo material como una prisión para nuestras almas. Reflexiona sobre esto un momento. El Dios que muchas personas veneran no es el Dios definitivo. Según la Gnosis, el mundo en que vivimos no es más que una realidad falsa, una prisión diseñada por un ser corrupto. Lo peor es que el demiurgo ha engañado a la humanidad para que lo adore como si fuera el verdadero Dios, ocultando la existencia de la verdadera fuente divina. ¿Cómo llegó a ser esto? ¿Cómo se transformó el demiurgo en esta entidad? Los gnósticos narraban una historia intrigante al respecto. Según ellos, el demiurgo emergió de una entidad llamada Sofía, quien simboliza la sabiduría divina. Sofía deseaba crear algo por sí misma, sin el permiso del verdadero Dios, y en su intento engendró accidentalmente a este ser maligno, el demiurgo. Sofía, embarazada y temerosa de su creación, expulsó al demiurgo al mundo material, donde éste comenzó a creerse el único Dios existente. Totalmente ajeno a su condición inferior, el demiurgo se autoproclamó rey del universo y ordenó la creación de la humanidad. Los gnósticos interpretaron esta historia como una metáfora de la condición humana. Creían que nuestras almas provenían del verdadero Dios, pero habíamos sido atrapados en este mundo material forjado por el demiurgo. La verdadera misión de la vida humana, según esta visión, era liberarse de la ilusión del mundo material y reconectarse con la divinidad suprema. Pero el demiurgo tenía otros planes. Deseaba mantener a la humanidad sumida en la ignorancia, por lo cual se erigieron estructuras como las religiones organizadas para vincular a las personas a él, en lugar de permitirles buscar al verdadero Dios. ¿Observas cómo esta interpretación subvierte completamente la narrativa bíblica tradicional? Los gnósticos no solo criticaban a Yahweh, afirmaban que el mundo material era un error, una creación errónea de un ser que se creía Dios, pero no lo era realmente. Según esta perspectiva, Jesús no llegó para morir por nuestros pecados, sino para liberarnos de un engaño profundo. En los escritos gnósticos, Jesús se revela como un mentor espiritual cuya misión era guiar a la humanidad fuera de la opresión del demiurgo y llevarla hacia el verdadero reino divino. Un ejemplo de esto es el Evangelio de Judas, un manuscrito gnóstico redescubierto en la década de 1970. En este texto, Jesús se ríe de sus discípulos por adorar a un Dios equivocado. Le confía a Judas, señalándolo como el único que verdaderamente comprende su propósito, ya que Judas lo ayudaría a escapar de las ataduras del mundo material. Este Jesús dista mucho del que se predica en las iglesias convencionales. En este relato, Jesús sabe que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es solo un impostor. Estas no eran meras ideas marginales. El gnosticismo fue un movimiento significativo en los primeros tiempos del cristianismo.
Existieron comunidades completas de cristianos que suscribieron a esta interpretación alternativa de la fe. Sin embargo, como ya se mencionó con el Concilio de Nicea, la Iglesia establecida eventualmente tachó estas creencias de heréticas. Los textos gnósticos fueron destruidos y sus seguidores perseguidos. La Iglesia no podía tolerar la propagación de la idea de un Dios falso, ya que esto hubiera socavado completamente su autoridad. Después de todo, si el Dios al que adoraban no era el verdadero Dios, entonces toda su estructura de poder se desmoronaría. Aquí surge una inquietante pregunta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el Dios de la Biblia es en realidad el demiurgo y la humanidad ha estado venerando a un Dios falso durante milenios? ¿Y si el verdadero Dios sigue oculto, esperando que despertemos y veamos más allá de la ilusión? Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, estas eran creencias auténticas de personas reales, personas que fueron silenciadas por la Iglesia antigua porque sus ideas eran consideradas demasiado subversivas. Y lo más sorprendente es que ahora, tras siglos de estar ocultos, estos textos están siendo redescubiertos. Si pensabas que la historia era intensa hasta ahora, prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia religiosa. Manipular textos o cambiar creencias para adaptarlas a un relato conveniente es una cosa, pero ¿qué sucede cuando la gente empieza a cuestionar? Cuando desafían la versión oficial. La Iglesia tenía una solución simple: silenciarlos, y no mediante debates o diálogos. No, cuando la Iglesia identificaba una amenaza, recurría al fuego, el acero y el terror. Pensemos en la Inquisición, las cruzadas, las cacerías de herejes, todos momentos en los que la Iglesia no solo defendió su versión de la verdad, sino que combatió violentamente cualquier disidencia. Por más de 2000 años, la Iglesia ha hecho más que predicar el Evangelio. Ha suprimido y destruido ideas, personas y comunidades que no concordaban con su narrativa, y lo hizo de forma brutal y pública, para asegurarse de que todos conocieran y temieran la versión oficial de Dios. Comencemos con los cátaros, una secta cristiana pacífica en el sur de Francia durante el siglo XII. Las cazaderas tenían su propia versión de la cristianidad, que era, en muchas maneras, más cercana a las ideas gnósticas que hablábamos antes. Creían que el mundo material era malo y creado por un Dios más bajo, y rechazaron al Dios del Antiguo Testamento como la verdadera deidad. Vivieron vidas simples, sin violencia, enfatizando la puridad espiritual y la conexión personal con el divino. Suena bastante sin daño, ¿verdad? Bueno, no a la Iglesia. Las creencias de las cazaderas fueron un desafío directo contra el poder de la Iglesia Católica, y en 1209 el Pope Inocente III declaró que eran heréticos. Lo que siguió fue una de las cruces más malvadas en la historia europea, conocida como la Cruzada de Albigencio. Los ejércitos católicos marcharon en el territorio de las cazaderas, asesinando a hombres, mujeres y niños por los cientos de miles. Todas las ciudades fueron limpiadas en nombre de la defensa de la verdad de la fe. ¿Por qué? Porque los católicos representaban una amenaza a la control de la Iglesia sobre lo que la gente creía y cómo vivían. Y ese es solo un ejemplo. La Inquisición de la Iglesia fue otra herramienta brutal diseñado para cruzar cualquier oposición a sus enseñanzas. Si vivías en Europa durante los medios años y te atreverías a preguntar la línea oficial sobre Dios, encontrarías a ti mismo siendo atrapado antes de los inquisidores, torturado hasta que te confieses y luego quemado para el crimen de la heresía.
Cientos y cientos de personas, muchas de ellas personas comunes, fueron ejecutadas, sus vidas destruidas simplemente por creer en algo diferente. La Inquisición no solo objetaba a los no cristianos o a sectos obscuros como los católicos, fue en busca de cualquiera que cuestionara la autoridad de la Iglesia, incluso desde dentro. Escolaros, místicos, sacerdotes, si se alejaban demasiado de las enseñanzas oficiales, fueron marcados heréticos y silenciados. ¿Recuerdas a Giordano Bruno? Era un brillante filósofo que sugirió que el universo era infinito y que otros planetas podrían tener sus propias formas de vida. Por estas ideas y sus desafíos a las enseñanzas de la Iglesia, fue quemado en la mesa en 1600, y ni siquiera me empiezas en las cazaduras. Durante siglos, la Iglesia fue la fuente de más histeria por convencer a la gente de que las mujeres, normalmente aquellas que no conformaban las normas sociales, estaban en la liga con el diablo. Cientos de miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas en Europa y las colonias americanas. Todo porque la Iglesia necesitaba sacerdotes para acusar de problemas sociales. Las mujeres que practicaban la medicina herbal, la mediterránea o simplemente vivían solas, fueron marcadas como monjas y brutalmente ejecutadas en público. ¿Por qué? Para mantener a la gente en línea, para asegurar que nadie se alejara del orden social y religioso que la Iglesia había establecido. La institución eclesiástica no se enfocaba en defender la verdad, sino en custodiar su autoridad, que era intrínsecamente débil. Por siglos vivió con el temor constante de perder su influencia sobre el pueblo. Siempre que surgían individuos con doctrinas alternativas o que cuestionaban profundamente los dogmas establecidos, la Iglesia no se limitaba a discutir teológicamente, sino que optaba por el uso de la espada, el fuego y el tormento. Reflexionemos sobre esto. ¿Por qué una entidad se vería forzada a recurrir a métodos tan drásticos si realmente se considerase portadora de la verdad absoluta? Si la confianza de la Iglesia en su interpretación de Dios y la Escritura fuese firme, ¿por qué existiría la necesidad de aniquilar la disidencia? ¿Por qué optar por el silencio en vez del diálogo? La realidad es que la autoridad eclesiástica estaba cimentada más en la intimidación que en la revelación divina. El temor a la insurgencia, el pánico ante la pérdida de control y el terror frente a las perspectivas divergentes son palpables. Es imperativo reconocer que este acto de opresión continúa resonando hoy día. La historia del trato violento de la Iglesia hacia las opiniones divergentes ha instaurado una cultura donde la autoridad religiosa es vista con sospecha, donde la gente teme desviarse de lo prescrito. Sin embargo, las doctrinas que fueron suprimidas, ya sean católicas, gnósticas o consideradas heréticas, representaron un combate por la emancipación espiritual. Consideremos la narrativa de Lucifer, conocido como el ángel caído, el insurgente, vilipendiado por su osadía de desafiar a Dios. Pero reconsideremos, ¿y si hemos malinterpretado esta historia completamente? ¿Y si Lucifer no es el antagonista de esta historia? Su nombre, portador de luz o estrella de la mañana, sugiere una posible malinterpretación fundamental. Esta designación nos invita a cuestionar si realmente simboliza la maldad. ¿No parece contradictorio que el supuesto emblema del mal sea llamado portador de luz? ¿Podría ser que, en realidad, Lucifer simbolizara un tipo de iluminación distinto, tal como el conocimiento y la conciencia, una luz que desvela verdades ocultas? Revisitemos el relato del Jardín de Edén. Tradicionalmente se considera que la serpiente, frecuentemente vinculada con Lucifer, incitó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, lo cual condujo a su destierro. No obstante, reconsideremos qué les ofrecía realmente la serpiente.
Les ofrecía el conocimiento, representado por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de consumir el fruto, Adán y Eva eran esencialmente inocentes, carentes de conocimiento sobre su entorno y sobre sí mismos. Eran como infantes, sin conciencia de la realidad que los rodeaba. Entonces la serpiente les propone que consuman el fruto, prometiendo que sus ojos se abrirían. Esta promesa resultó ser cierta. Al comer el fruto, Adán y Eva ganaron conciencia. Comenzaron a discernir y a comprender el mundo, diferenciando entre el bien y el mal. Dejaron de ser entes pasivos e ingenuos para tomar las riendas de su destino. ¿Fue esto verdaderamente perjudicial? ¿O era precisamente lo necesario para que la humanidad avanzara, evolucionara y comprendiera su realidad? En muchas culturas antiguas, la figura del iluminador, tal como Prometeo, es vista como beneficiosa. Prometeo en la mitología griega hurtó el fuego de los dioses para otorgárselo a los humanos, entregando así conocimiento, poder e independencia. A pesar de ser castigado por los dioses, en los ojos de la humanidad es visto como un héroe, un emblema de la lucha contra la opresión. ¿Podría Lucifer ser una figura similar? Reflexionemos un momento. En el relato bíblico de la caída, es Dios quien establece las normas y exige sumisión. Lucifer, por otro lado, cuestiona esa autoridad y desafía la noción de que la obediencia ciega es el único camino. Él propone que hay más en la vida que simplemente acatar órdenes. Nos habla de conocimiento, sabiduría y libertad. Desde este punto de vista, la insurrección de Lucifer no trata sobre el mal, sino sobre el desafío a la autoridad, sobre liberar a la humanidad de un sistema que nos mantiene en la ignorancia. Pero la historia se profundiza aún más. Dentro de ciertas corrientes gnósticas, Lucifer no se percibe como maléfico en absoluto. Al contrario, es visto como un liberador, aquel que intentó rescatar a la humanidad del yugo de Demiurgo, el engañoso dios que forjó el mundo material. En estos relatos, Demiurgo es el auténtico antagonista, no Lucifer. Los gnósticos consideraban que Lucifer buscaba ayudar a los humanos a escapar de la prisión del mundo material y despertar a una realidad espiritual superior. La narrativa tradicional eclesiástica nos ha hecho creer que la sumisión a Dios es la máxima bondad y que rebelarse contra Él es el peor de los males. Pero, ¿y si la verdad es más matizada? ¿Y si rebelarse no es inherentemente malo? ¿Y si cuestionar la autoridad, buscar conocimiento y elegir la libertad en lugar de la sumisión es lo que realmente nos define como humanos? Si esto fuera así, entonces la caída de Lucifer no sería un error, sino una revelación. Discutamos cómo este cambio de perspectiva podría alterar nuestra comprensión de la moralidad. Durante siglos, la Iglesia ha predicho que la rebelión de Lucifer fue el pecado supremo, el momento definitorio del mal. Pero si empezamos a considerar a Lucifer como el portador de luz, aquel que empoderó a la humanidad para avanzar por sí misma, entonces la narrativa cambia por completo. ¿Es realmente la obediencia la mayor de las virtudes? ¿O es el valor de buscar la verdad, incluso desafiando la autoridad, lo que nos libera verdaderamente? Piénselo. En un mundo donde cuestionar la autoridad es visto a menudo como subversivo, donde se espera que la gente siga las reglas sin hacer demasiadas preguntas, la historia de Lucifer se convierte en un símbolo radicalmente distinto. No es solo el antagonista de la Biblia, sino un ícono de la libertad intelectual y espiritual, un llamado a liberarnos de un sistema que intenta mantenernos en la penumbra. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Quizás sea por esta razón que la Iglesia ha trabajado arduamente durante 2 milenios para retratarlo como el antagonista definitivo. Una figura que simboliza la interrogación, la insurgencia y la búsqueda de conocimiento. Representa una amenaza real para cualquier estructura de control establecida. Aquí llega el punto más disruptivo. Si replanteamos el rol de Lucifer, entonces toda la estructura tradicional de bien y mal comienza a desmoronarse. No se trata simplemente de la obediencia versus la rebeldía, sino de comprender el verdadero significado de estos conceptos. Quizás el verdadero mal no radica en cuestionar la autoridad, sino en seguirla ciegamente. Tal vez el auténtico mal no es la rebeldía, sino la sumisión a un sistema que nos mantiene en ignorancia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Biblia que conocemos hoy es tan selectiva? ¿Cómo es que de todos los textos antiguos solo terminamos con 66 libros o 73, dependiendo de la tradición? La realidad es que existían muchos más escritos, textos que fueron intencionalmente excluidos, suprimidos o etiquetados como heréticos. Estos textos son conocidos como apócrifos y pseudepígrafos, y les aseguro que alteran completamente nuestra comprensión de Dios, la humanidad e incluso el cosmos. Los apócrifos se refieren a libros que alguna vez formaron parte de ciertas Biblias, pero que fueron excluidos o desechados por diferentes tradiciones. Y los pseudepígrafos. Estos son escritos atribuidos a figuras bíblicas, pero que no fueron aceptados en el canon oficial. Hablamos de textos como el libro de Enoc, los Jubileos y el Evangelio de María Magdalena, entre otros que fueron deliberadamente mantenidos fuera del cristianismo convencional. Comencemos con el libro de Enoc, pues realmente cambia la perspectiva. El libro de Enoc narra eventos que expanden significativamente nuestra comprensión de la Biblia, como la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Sí, han oído bien, ángeles procreando con humanos. Suena a ciencia ficción, pero estas narrativas eran ampliamente reconocidas en las tradiciones judías y cristianas antiguas. Entonces, ¿por qué esta historia no está al frente y al centro en tu Biblia? Porque la Iglesia decidió que era demasiado extraña, demasiado polémica y complicada de explicar. El libro de Enoc fue visto como una amenaza a la narrativa que la Iglesia quería promover, una narrativa que buscaba mantener lo divino separado del mundo humano. Pero lo cierto es que la historia de Enoc fue ampliamente aceptada en su tiempo. Padres de la Iglesia tempranos como Tertuliano y Justino Mártir consideraban esencial este texto para entender la caída de los ángeles y los orígenes del mal en el mundo. Incluso Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, cita directamente de Enoc. Sin embargo, la Iglesia optó por ocultar este texto. ¿Por qué? Porque presenta una batalla cósmica que hace que el ámbito espiritual parezca mucho más caótico y complicado que la simple historia de Dios contra Satanás a la que estamos acostumbrados. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, un texto que desafía profundamente la forma en que hemos sido enseñados a pensar sobre el rol de las mujeres en la cristiandad antigua. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como una de los discípulos más cercanos a Jesús, alguien con un conocimiento espiritual incluso superior al de Pedro, uno de los apóstoles masculinos más destacados. De hecho, hay un episodio en el que Pedro reta directamente su autoridad, incapaz de aceptar que una mujer pudiera alcanzar un nivel espiritual tan elevado.
Este documento destaca el papel fundamental de las mujeres en los orígenes del movimiento cristiano. No obstante, a la Iglesia esto no le agradó. No podían tolerar una historia en la que las mujeres ejercieran influencia o tuvieran conocimiento sagrado. Así, el Evangelio de María fue rechazado, catalogado como herético y ocultado durante siglos. Sin embargo, estos escritos no son solo relatos históricos, son transformadores. Cuestionan los cimientos de lo que se nos ha enseñado sobre Dios, Jesús y el funcionamiento del cosmos. Consideremos el Evangelio de Tomás como ejemplo. Este no sigue un formato narrativo como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En su lugar, ofrece una colección de enseñanzas atribuidas a Jesús que promueven la introspección y el despertar espiritual. Jesús menciona que el reino de Dios se encuentra tanto dentro como fuera de uno mismo y que al conocerte a ti mismo serás reconocido. Estos preceptos se centran menos en el pecado y la redención y más en la evolución personal y el esclarecimiento. Esto marca un profundo contraste con la doctrina cristiana ortodoxa y la noción tradicional del pecado y la necesidad de redención externa. ¿Y sabes qué? Esa es exactamente la razón por la que estos textos no fueron incluidos en la Biblia. ¿Por qué la Iglesia se esforzaría tanto en reprimir estos documentos? ¿Por qué no simplemente incluirlos y dejar que cada quien decida qué creer? Porque estos libros ofrecen una perspectiva espiritual descentralizada. Ponen el entendimiento de Dios y el universo en manos de cada individuo, no de las instituciones. Si las personas pudieran encontrar a Dios por sí mismas, sin necesidad de una institución que les indique cómo conectarse con lo divino, entonces la Iglesia perdería su poder. Es por esta razón que estos textos fueron ocultados, suprimidos o destruidos. Eran considerados peligrosos, no por ser erróneos, sino porque otorgaban poder a las personas de una forma que la Iglesia encontraba amenazante. Y no estamos hablando de unos pocos escritos olvidados. Se perdieron, escondieron o incineraron vastas bibliotecas de sabiduría. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, contenía decenas de textos gnósticos que habían estado inéditos durante casi 2 milenios. Los manuscritos del Mar Muerto descubrieron más escritos apocalípticos y místicos que cuestionan la narrativa tradicional. Estos documentos descubren un panorama mucho más amplio y diverso, mostrando que no existe una sola manera de entender a Dios o el universo, sino múltiples. Entonces surge la interrogante esencial. ¿Qué secretos aún permanecen escondidos? ¿Qué escritos y verdades adicionales se han perdido en los incendios de la Inquisición o quedaron sepultados por el paso del tiempo aguardando ser redescubiertos? Y, aún más crucial, ¿por qué razón tantos de estos documentos, que aportan perspectivas completamente distintas sobre la espiritualidad, fueron sistemáticamente reprimidos? La explicación parece clara. El control. Si manejas la narrativa, ejerces control sobre las personas. La Iglesia no solo pretendía dirigir a la población hacia la salvación. Su interés radicaba en dictar los términos de esa salvación. Cualquier persona que cuestionara esa narrativa, ya fueran pensadores independientes, místicos o gnósticos, debía ser acallada. Estos textos olvidados constituían una amenaza al dominio exclusivo de la Iglesia sobre la verdad espiritual. Después de descubrir tanto, surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos en relación a Dios? La imagen de Dios transmitida a lo largo de los milenios seguramente no abarca su totalidad. Probablemente es apenas un fragmento de un enigma mucho más extenso y complejo. Es momento de cuestionar las versiones de las historias que se nos han narrado. Por más de 2000 años,
La doctrina dominante nos ha presentado esta versión nítida de un Dios omnipotente y omnisciente, un soberano celestial que observa a la humanidad desde su trono, dispensando bendiciones a los fieles y castigos a los pecadores. Pero, ¿y si esa es solo una interpretación de Dios, moldeada por humanos para sostener el orden y el control? ¿Y si Dios es en realidad mucho más profundo y misterioso de lo que cualquier texto o tradición ha podido describir? Considera esto. Las civilizaciones antiguas en todo el mundo poseían visiones divergentes de Dios. Desde los sumerios hasta los egipcios, los griegos y los hindúes, estas culturas no veían a Dios como entidades aisladas y distantes, sino como manifestaciones de la naturaleza, personificaciones del universo o incluso como conglomerados de deidades que colaboraban para mantener el equilibrio cósmico. Estas antiguas sociedades no se centraban en un único ser supremo. Encontraban lo divino en todo, desde el cosmos hasta la tierra y la energía inherente a cada ser. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Ha restringido la visión moderna de Dios nuestra comprensión de lo divino? ¿Qué si Dios no es simplemente un ente distante que nos juzga desde las alturas, sino una fuerza omnipresente en cada uno de nosotros, un poder al que podemos acceder, una luz que nos guía, una conciencia que enlaza todo en el universo? Esta concepción no pertenece únicamente a las espiritualidades modernas, está arraigada en la sabiduría ancestral y en algunas de las enseñanzas cristianas más antiguas, antes de que fueran suprimidas por las autoridades eclesiásticas. Los gnósticos, por ejemplo, creían que cada ser humano albergaba una esencia divina en su interior, un fragmento del Dios verdadero confinado al mundo material, listo para ser despertado. Esa esencia divina no era algo que pudiera ser regulado por una iglesia o un clero, sino que cada individuo tenía la capacidad de descubrirla por sí mismo. Y cuando piensas en ello, resulta una idea revolucionaria para cualquiera que desee mantener control sobre las creencias populares. Porque si puedes encontrar a Dios en tu interior, si no necesitas una institución que te oriente sobre cómo vincularte con lo divino, entonces el sistema de control establecido empieza a colapsar. ¿Y si Dios no es solo una presencia interna, sino algo que supera nuestro entendimiento? Se nos ha enseñado que Dios posee rasgos humanos como el amor, la ira o los celos, emociones que comprendemos. Tal vez Dios sea una entidad tan vasta y misteriosa que nuestra mente humana apenas logra captar su esencia. Puede que Dios no intervenga en nuestro día a día de la forma en que hemos llegado a creer. Quizás la verdadera esencia divina es una energía que permea todo, el universo, las estrellas, la tierra y, sí, también fluye a través de nosotros. Este enfoque no implica rechazar la religión o la idea de Dios. Se trata de expandir nuestra percepción, de superar los límites estrechos en los que hemos encerrado a Dios. Se trata de reconocer que lo divino puede hallarse en más lugares que una iglesia o un libro sagrado. Lo divino está en la naturaleza, en el cosmos, en las relaciones que establecemos con otros y en los misterios que aún no hemos desentrañado. Es más amplio que cualquier tradición, texto o interpretación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Eso depende de nosotros. Después de milenios siendo instruidos sobre qué creer, quizás ha llegado el momento de volver a plantear las grandes preguntas. Tal vez sea tiempo de cuestionar las narrativas impuestas y buscar lo divino de maneras que resuenen con nuestra propia vivencia del mundo. Al final, la verdad sobre Dios no se encuentra en un único libro o doctrina. Podría ser algo que debemos descubrir por nosotros mismos, a través de la exploración, la reflexión y el vínculo con el entorno que nos rodea. Y esa es la travesía en la que todos participamos, en busca de la verdad, aunque sea densa,
compleja y a veces incómoda. La noción de Dios ha evolucionado significativamente a lo largo de las épocas y culturas, lo que ha llevado a una diversidad de interpretaciones y comprensiones sobre lo divino. En muchas tradiciones, Dios no se ve como una entidad única y omnipotente, sino como una pluralidad de fuerzas que coexisten y se manifiestan de diferentes maneras. Este punto de vista se encuentra en muchas religiones politeístas y panenteístas, donde la divinidad se percibe en múltiples aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. En contraste con la imagen de un Dios personal y antropomórfico prevalente en muchas interpretaciones judeocristianas, algunas filosofías orientales como el budismo y el taoísmo presentan una visión más abstracta de lo divino. En estas, el foco se desplaza hacia un estado de ser o conciencia universal sin personificación específica, lo que sugiere una aproximación más integradora y menos dogmática a la espiritualidad. La física moderna y la cosmología también han influenciado nuestra comprensión de Dios, proponiendo que las leyes fundamentales del universo podrían reflejar una inteligencia o un orden divino. Este enfoque, a veces denominado panteísmo científico, contempla a Dios no como un creador externo, sino como sinónimo del universo mismo y sus leyes inmanentes. Además, la psicología ha explorado cómo la concepción de Dios afecta al comportamiento y bienestar humano. Estudios han mostrado que la forma en que las personas visualizan a Dios como amoroso o punitivo puede tener un impacto profundo en su salud mental y emocional. Esto subraya el poder de las creencias religiosas en la configuración de nuestras experiencias vitales y relaciones interpersonales. En el contexto sociopolítico, la imagen de Dios ha sido utilizada tanto para justificar actos de compasión y unidad como de división y conflicto. Por ejemplo, ciertos regímenes han manipulado la figura de lo divino para legitimar políticas opresivas o guerras, mientras que movimientos de liberación han adoptado conceptos teológicos para promover la justicia social y la equidad. El estudio comparativo de las religiones revela que conceptos similares de un ser supremo o fuerza creadora emergen de forma independiente en culturas aisladas alrededor del mundo. Esto ha llevado a algunos teólogos y antropólogos a proponer que la creencia en alguna forma de Dios es una característica intrínseca y universal de la psique humana, posiblemente una faceta evolutiva vinculada a la cohesión social o a la necesidad de dar sentido al mundo. La literatura y el arte han reflejado y moldeado nuestra percepción de Dios a través de los siglos, utilizando la figura divina como un vehículo para explorar temas de existencia, moralidad y el humano en sí. Desde las tragedias griegas hasta la novela moderna, la representación de lo divino ha servido para interrogar los límites del conocimiento humano y la ética. Por último, el intercambio cultural y la globalización están llevando a un sincretismo religioso cada vez mayor, donde las ideas de diferentes tradiciones se entremezclan y reformulan. Esto está dando lugar a nuevas formas de espiritualidad y prácticas religiosas que pueden incorporar elementos de varias creencias, reflejando un mundo cada vez más interconectado y plural. Esta evolución continua de la imagen de Dios sugiere que nuestra búsqueda de lo divino es dinámica y adaptativa, respondiendo a las necesidades espirituales cambiantes de la humanidad, por la que la Biblia etíope fue censurada. ¿Por qué la mayoría de nosotros tenemos una Biblia de 66 libros, a diferencia de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro histórico, pero a diferencia de cualquier otro libro de historia disponible en una biblioteca pública, la historia de la Biblia comienza con la creación del mundo y termina con el fin de los tiempos. Ningún otro libro de historia cubre una gama tan amplia de eventos en la Tierra.
El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré realmente si debo o no seguir subiendo nuevos vídeos. Una razón es que nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar estos eventos, por lo que nadie puede escribir el inicio de nuestro mundo con autoridad. En la primera parte, la historia de la Biblia etíope ha intrigado a muchos por su contenido único y rica tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros, incluidos el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye rollos antiguos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales nunca se han visto en otro lugar. Es fascinante que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras regiones del mundo. Los registros históricos muestran que Etiopía acogió a refugiados cristianos que huían de la persecución de otros reinos e imperios. Este acogimiento histórico al cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, lo que fue un hito significativo, ya que hizo las escrituras accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana vibrante y profundamente arraigada. La Biblia etíope tiene una historia y estructura únicas que la distinguen dentro de la tradición cristiana. Contiene textos que no se encuentran en otras Biblias cristianas y que son preservados y reconocidos por la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Por qué fue prohibida la Biblia etíope? La formación de la Biblia tal como la conocemos hoy fue un proceso complejo que involucró muchas decisiones sobre qué textos incluir. Los primeros líderes de la Iglesia se reunieron en concilios como el Concilio de Nicea en 325 d.C. y el primer concilio de Constantinopla en 381 d.C. para determinar la Biblia oficial. Decidieron que un libro era escritura si fue escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo vio enseñar y si tenía sentido en el contexto del resto de la Biblia. Este proceso llevó a la exclusión de muchos textos, incluidos los que se encuentran en la Biblia etíope. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. En los primeros 1600, durante el reinado del rey Jacobo I, hubo una revisión significativa de la Biblia. El rey encargó una nueva traducción para resolver diferencias religiosas y fortalecer su autoridad. Esta traducción, conocida como la Biblia del rey Jacobo, se convirtió en una de las versiones más accesibles debido a los avances en la impresión. Cabe señalar que la Biblia del rey Jacobo, al igual que versiones anteriores como la Vulgata, excluyó algunos libros que estaban incluidos en la Biblia etíope. Una razón para la obscuridad de la Biblia etíope es su idioma. Está escrita en ge'ez, un antiguo idioma etíope, lo que la hace inaccesible para los que no hablan ese idioma. La falta de traducciones ha limitado aún más su alcance.
Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa etíope han contribuido a su relativo aislamiento de otras denominaciones cristianas. Los libros de Enoc, especialmente el primero de Enoc, son considerados canónicos en la Biblia etíope. Contienen narrativas extensas sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado. Por ejemplo, el primero de Enoc proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc es uno de varios trabajos pseudepigráficos, obras falsamente atribuidas cuya autoría no está comprobada. En los versículos 14 y 15, el libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Esta profecía se origina en el libro del primero de Enoc. El hecho de que esté citando autoritativamente de una obra que no se considera parte del canon plantea algunas cuestiones. Judas 14:15. Fue acerca de estas personas que Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó cuando dijo: «Miren, el Señor vino con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas las obras impías que han hecho de manera impía y por todas las cosas duras y crueles que los pecadores impíos han hablado contra él». Esto no prueba, sin embargo, que el libro de Enoc esté divinamente inspirado o que deba incluirse en el canon de las escrituras conocidas como la Biblia. No es la única cita en la Biblia que se toma de una fuente que no es en sí misma parte de la Biblia. La cita de Judas es solo un ejemplo. Incluso si el apóstol Pablo menciona de pasada las obras de Epiménides en Tito 1:12, esto no implica que debamos darle a esos escritos una autoridad adicional a la que ya poseen. Se puede argumentar lo mismo sobre los versículos 14 y 15 de Judas. Aunque Judas cita el libro de Enoc, esto no demuestra que todas esas citas estén inspiradas o sean auténticas. Más bien, simplemente demuestra que el versículo en cuestión es preciso. Es importante que tratemos el libro de Enoc y otras obras comparables de la misma manera que abordamos otros textos considerados apócrifos. Si decides leer estos libros, debes recordar que no son la palabra autorizada de Dios, que está divinamente inspirada y escrita por el propio Dios. No hay otro libro, salvo la Biblia, que pueda afirmar ser la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. ¿Quién es este Enoc, de todas maneras? Hay 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Sin embargo, cabe señalar que solo la versión internacional nueva da el nombre Hanoc, mientras que otras traducciones usan el nombre Enoc. Hanoc en hebreo se traduce como Enoc. Génesis 4:17 y 5:8. Algunas traducciones usan una ortografía diferente, como HNK o HNOK. El primer Enoc fue el hijo de Caín, el segundo Enoc fue el hijo de Shared, el tercer Enoc fue un hijo de Madián, el cuarto Enoc fue el hijo de Rubén. Dios es capaz de demostrar su enorme poder a través de nosotros de maneras asombrosas. Sin embargo, la pregunta esencial que todos debemos responder es: ¿soy realmente leal y comprometido con Dios de la misma manera que Él lo está conmigo? La Biblia retrata a varias personas cuya respuesta al amor de Dios por ellos fue de agradecimiento sincero, devoción inquebrantable y celo intenso. Debido a esto, hay muchas demostraciones maravillosas de su enorme poder a través de ellos. Enoc, una de las maneras en que crecemos en el reino, es prosperar en encuentros directos con Dios a través de su palabra y del ministerio del Espíritu Santo. Pero otra manera es seguir cuidadosamente y aprender de aquellos que han ido adelante, ya sea históricamente o actualmente vivos. Enoc es una figura notable en la Biblia. Según nuestro conocimiento bíblico, su hijo Matusalén fue registrado como el hombre más viejo. Judas afirma que Enoc profetizó sobre el Señor, trayendo ira sobre la gente en el futuro cercano.
Enoc vivió en los días de Noé, cuando había una corrupción moral generalizada. Era conocido por caminar con Dios y profetizar sobre el juicio inminente, una profecía que no está registrada en la Biblia. Esto se encuentra en Génesis 5, 22 y 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios en una época en la que la mayoría de sus contemporáneos simplemente fueron registrados por su nacimiento y descendencia. Enoc destaca como un hombre que caminó con Dios. En los libros de historia, Enoc fue presentado como otros, pero a pesar de no haber vivido tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es llamativo.